milagro y no podemos destrozarlo. Abraham no entiende que todos cometemos errores, que la familia debemos de estar más unidos que nunca. Él no se da cuenta que nos está haciendo daño a todos y yo no pienso dejar de apoyar a mi hijo. Excelente jueves para todos, señoras y señores. Bienvenidos a Cosas de la Vida. Bueno, esta tarde en este foro conoceremos la historia de Claudia. Ella es una joven madre quien se encuentra preocupada porque su hija Alondra, de 10 años de edad, está embarazada. Y independientemente de que se sienta decepcionada de su esposo Abraham, quien no la apoya porque él quiere interrumpir su embarazo, ella grita auxilio. Mi hija de 10 años está embarazada. Claudia está con nosotros, nuestros especialistas listos para entrar en acción, el licenciado Víctor Carrillo Estrada y el doctor Juan Carlos Acosta de la Torre también. ¡Wow, Claudia! Hola. ¡Qué impacto! Nos hemos enterado de una cantidad de embarazos de pues niñas, ¿no? Que si bien es cierto, están subdesarrolladas y ya tienen su periodo menstrual y demás. Nunca nos había tocado tener a alguien enfrente, o sea, solamente casos aislados o que te llega el comentario. ¿Y tú ya estás en esa situación? Así es, Rocío. 10 semanas de embarazo tiene tu hija. Así es. Y el padre de ese bebé es tu ahijado. Mi ahijado, Marcos, de 11 años. Ahora, por un lado, el ginecólogo, que es además el pediatra de Alondra, aconseja que no se lleve a término el embarazo, porque él considera que es riesgoso en muchos aspectos, para el producto, para la niña, por muchas circunstancias, ¿cierto? ¿Tú qué has decidido o tú qué quieres? ¿Que el bebé nazca o no nazca? Así es, Rocío, pues yo, la verdad estoy en contra de interrumpir el embarazo. A pesar de que tu hija pueda correr riesgo de morir. Sí. O sea, ¿tú estarías dispuesta a que tu hija muera Sí. en el parto? No, porque también el doctor nos dijo que con muchos cuidados el embarazo puede llegar a un feliz término, Rocío. Con muchos cuidados. Tenemos un byte del ginecólogo pediatra de Alondra. ¿Lo podemos poner, Erika? Por favor. Rocío, nos encontramos en la clínica donde Alondra está tratando su embarazo. Entrevistamos a su ginecólogo y esto fue lo que nos dijo. ¿Alondra corre riesgo por tener un embarazo a sus 10 años de edad? Claro que sí, o sea, una niña de 10 años no está preparada físicamente porque su cuerpo no ha cambiado lo suficiente para poder adaptarse. Como no ha podido desarrollarse, corre riesgo físicamente ella. ¿El feto corre algún riesgo? No, el feto realmente, salvo el hecho de que la niña esté malnutrida, mal cuidada, pues obviamente podría desarrollarse muy poquito o tener algunas complicaciones en cuanto a nutrición. Pero la mayor parte de los embarazos en niñas pueden concluir bien si se lleva una nutrición adecuada. Si los papás de Alondra decidieran seguir con el embarazo, ¿esto puede costarle la vida a la niña? Sí, podría costarle la vida a la pequeñita. ¿Por qué? Porque no está su cuerpo preparado físicamente. Entonces, es un riesgo grande, es un embarazo de alto riesgo para la pequeña. ¿Cuál sería su recomendación, doctor? Si se detecta a tiempo, pues lo ideal sería interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas. Si ya pasó ese tiempo, pues entonces solamente tiene que tener un cuidado extremo la pequeñita, estarse vigilando continuamente para que pudiera concluir. Y obviamente pues va a terminar con una cesárea. Prácticamente es tener la vida en un hilo desde ahora hasta que Alondra llegara a dar a luz. Abraham, tu esposo, ¿está de acuerdo en que se interrumpa ese embarazo? Sí, él está en desacuerdo, Rocío, porque pues nosotros nos enteramos hace 15 días de esto. Nos enteramos a raíz de que Alondra convivía mucho con Marcos, mi ahijado, y ellos siempre, o Marcos venía a mi casa, o Alondra se quedaba en la casa de mis compadres y así. Nosotros cuando Marcos venía a la casa, pues supervisábamos todo lo que ellos hacían, estábamos al pendiente, ¿no? Cosa que mis compadres no hicieron, porque yo me entero a raíz de que se da esto,
por propia voz de mi hija, que ahora sí que Marcos le ponía en la tableta pornografía, tanto como fotos, posiciones sexuales, videos. Entonces, ¿A tu hija? Sí, a mi hija. Sí, mi hija me lo hizo saber. Ahora, ¿tú hablabas de sexualidad o tú has hablado de sexualidad con tus hijas? Porque tienes una de 18. Una de Laura. Y ella de 10 años, Alondra. Alondra de 10 ¿Has años. hablado de sexualidad con tus hijas? Pues les comenté de la menstruación. Ahora sí que... No, pero sentarte en una plática de mujeres, madre e hija, a explicarles Rocío, hasta métodos anticonceptivos. Es una niña de 10 años, o sea, por mi cabeza nunca pasó el explicarle, el darle a saber. ¿Desde cuándo de tiene algún su periodo, método. Alondra? Desde hace aproximadamente un año, Rocío. Pues es en el momento en el que la niña, además de ir al pediatra, tiene que ir al ginecólogo y en el momento en que la niña tiene que tener toda la información respecto a la sexualidad, a los riesgos, a las enfermedades venéreas. ¿Coincides conmigo o no, Juan Carlos? Sí, por supuesto. Hoy en día es mejor adelantarnos a dar una información, porque hoy yo puedo comentar que en el consultorio me han llevado a niños y niñas de 7 años, 6 años, 8 años, que ya tienen muchísima información sobre sexualidad, cosas que ellos mismos buscan en sus propios aparatos electrónicos, y que estos son los que están como enseñando de forma muy informal todas las situaciones. A veces no tienen como los filtros adecuados, y muchos papás permiten que haya una computadora en el cuarto, que haya un celular hasta horas altas de la noche, y muchos niños, aconsejados por mismos compañeros, buscan información muy sexual y muy erótica. Y hay que tener mucho cuidado. El punto es, como padres tenemos que ser responsables también sobre la información que nuestros hijos van a captar acerca en esa tablet o en esa computadora o en esa laptop, en lo que fuera, ¿no? Auxilio, mi hija de 10 años está embarazada. No se asuste, así están las cosas de la vida. En México, el 19.3% de adolescentes menores de 20 años tuvieron un embarazo no deseado. Auxilio, mi hija de 10 años está embarazada. Y bueno, la pretensión de este programa es no solamente actualizarnos acerca de estos temas, sino alertar, poner una alerta amarilla a todas las familias que, sobre la importancia que es transmitir a nuestros hijos la información en cuanto a sexualidad se refiere. Tengan 10 años, 8 años, 12 años, más aún si ya entraron en un periodo de fertilidad, como en este caso está Alondra. Necesito que pase por favor a Abraham, producción. Abraham es el papá de Alondra, esposo de doña Claudia, quien por cierto ya están teniendo pleitos entre ustedes, problemas derivados de la misma situación. Cuando más unidos deben estar, ¿no? Sí, de hecho, nosotros ya Abraham lo que nunca había hecho, Rocío, ahora lo hace, me agrede. Mi hija, de hecho, ya ni siquiera quiere acercársele a Abraham. Cuando usted se quiera sentar. Gracias, aquí al lado de ella no, la verdad no. ¿Por qué? ¿Por qué, Rocío? Porque ya estoy harto, Rocío, la verdad, de tantas cosas que me dicen, que yo soy el malo del cuento. ¿Tú cómo crees, Rocío, que mi hija de 10 años va a tener un bebé, Rocío? ¿Cómo va a ser posible eso? Mis compadres, ¿dónde estaban? ¿Qué iban a hacer, Rocío? ¿No estaban al pendiente de su hijo? ¿No sabían lo que hacía su hijo? Aparentemente no. Rocío, mi hija tiene 10 años. ¿Qué le espera en la escuela? ¿Bullying? ¿Su cuerpo no está desarrollado? Lo primero que yo pregunté hace unos minutos fue, ¿la niña sigue yendo a la escuela? Me dijeron, no, ya no va a la escuela porque está en terapia psicológica. Bien hecho, pero independientemente de bien hecho por eso, la crítica tan agresiva o llamada bullying, ¿no? Y tan de moda, por cierto, entre los otros compañeros. Pero además, quizá me voy a pasar un poco en mi comentario, pero creo yo que viene muy al caso. ¿Qué pasa cuando una niña de 10 años, o de 8 años, o de 12 años, por ejemplo, convive con otras y ella está embarazada? ¿Cuál es el mensaje que se está enviando? Sobre todo cuando falta la información. Es decir,
Si no les transmitimos a nuestros hijos la información correcta de cómo pueden embarazarse o cómo pueden prevenir un embarazo, imagínese usted a una niña de 10 años gestando. Lo que pasa, ya Rocío, que no es precisamente Rocío, un buen ejemplo a mira, seguir. Permíteme tantito. Permíteme hablar. Mira, Lo Rocío, que si fuera un pasa, niño, Rocío, no, mira, a mí Rocío, me hubiera tocado permíteme decirle hablar. la educación Mira, sexual de un Rocío, niño. Pero ella como madre, Rocío, nunca se encargó de decírselo. Perdón, Rocío, Abraham, pero es ahí que sí la difiero obligación es de usted. los dos. A ver, Pero son Abraham, niñas, Rocío. Abraham, difiero de usted. Discúlpame, pero yo creo que independientemente de que sean niños o sean niñas, normalmente nuestros hijos sienten como más afinidad, apoyo, empatía con alguno de los dos padres. Rocío, Pero ¿me debemos puede- ser los dos Sí, padres me- quienes hablemos de ello, Ahora- Sí, con Rocío, ellos pero- acerca Rocío, del tema. las cosas en la casa ahorita están bien mal, ¿sí? Su mamá de Abraham es una metiche que en todo quiere estar. Rocío. Si Abraham, ahora en esto Rocío, que pasó, ¿por qué quiere metiche? decidir, ¿Porque no cuida quiere a mis que hijas mientras ella está conmigo en el negocio? No quiere que tengamos. ¿Eso se le no llama quiere ser que el- metiche? Que Alondra Cuando necesita de tenga mi el madre, bebé, ¿no es Rocío. metiche? ¿Quién? ¿Y ahorita sí Mi es metiche? suegra y él están en contra de eso, Rocío. Yo no lo voy a permitir. A ver, Claudia. No, Es una Rocío. decisión. Claudia, lo peor que pueden hacer hoy como pareja, como familia, es fracturarse, como lo están haciendo. Señores, se tienen que poner de acuerdo, tienen que entender. Es más, Rocío. poner como Rocío, prioridad mira, Rocío, entiende, Rocío. ella- la salud de Alondra. Allá atrás estaba escuchando lo que dijo. Él no lo que entiende, dijo el doctor. Rocío. Ajá. ¿Qué dijo el doctor? ¿Y qué dijo lo del aborto? Sí, Abraham. Que ahorita no es, seas ahorita es estúpido. cuando. No soy Fíjate lo que está estúpido. diciendo el O sea, que no me doctor. falta respeto. Fíjate ¿Ya lo ves, que está Rocío? diciendo el doctor, O sea, Rocío. está en juego que la con vida, buenos la vida de mi hija, cuidados, Rocío. Por favor, Claudia. Está más cerrada Con que la buenos niña. cuidados, pero no te está garantizando que la niña pueda sobrevivir. Tiene Es 10 más, años, ninguno de los dos. Nosotros no somos unos Rocío, asesinos. Hagamos algo, hagamos tiene algo, 10 años. hagamos algo. No se trata de asesinar absolutamente a nadie, se trata de defender precisamente la vida de una persona, en este caso la de su hija, que si bien está embarazada y tiene otra vida dentro de sí, no es un bebé ni planeado, ni es un bebé esperado por nadie. ¿Cómo lo va a agarrar La la niña? culpa es ¿Como de mis juego? compadres. ¿Una niña cuidando a otro niño, Rocío? ¿Cómo te atreves no a puede El ser, decir punto, eso? el punto También la es que, a arriesgas. ver, señores, el punto es que yo no creo ni siquiera que ella esté apta para cuidar un bebé. Exacto, Rocío. ¿Quién cuidaría de ese bebé? Obviamente La pasaría metiche. a ser hijos, sería un hijo de ustedes dos. No, Rocío. Yo voy a porque cuidar ni a de mi hija y la nosotros. voy a No, cuidar. Sería de la cosa metiche. que él no quiere. Cosa Sería de que la él no quiere metiche. hacer. Les sugiero algo. Vamos a consultar a Juan Carlos. Juan Carlos ha tenido niñas, porque no les puedo decir adolescentes, no son adolescentes, son niñas de 8 años, un caso, que dio a luz en el norte del país. Sin nombre se lo vamos a compartir. El padre de la niña, un niño, consultamos a nuestro sexólogo, doctor, que nos diga qué hacer ante este tipo de situaciones y cuál es el riesgo real sobre o si Alondra llegara a dar a luz y pudiera o decidiera tener ese bebé, qué tantas posibilidades tendría Alondra de vivir y obviamente también el bebé de sobrevivir. No puede ser así. Es que tienes en tu cabecita, neta, que no sé qué tienes en tu cabeza. ¿Cómo es que debes estar así? Para mayor información sobre la prevención del embarazo adolescente no planificado, comunícate al 5132-0909. Auxilio, mi hija de 10 años está embarazada, es nuestro tema de hoy en Cosas de la Vida. Y bueno, antes de escucharte, yo quiero hacer pasar también a Víctor y a Diana, que son los papás de Marco. El niño, ¿Marco o Marcos? Marcos. Marcos. El papá de este bebé. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Diana? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Gracias. ¿Han estado escuchando algo de lo que hemos hablado aquí? Sí, mira, Sí. más que nada, yo vengo molesta a Rocío, porque en vez de ponernos de acuerdo para ver entre los cuatro cómo le vamos a hacer con el bebé que viene en camino, Sí. este hombre nada más está preocupado. compadre. Ajá, mi compadre Abraham Rocío, está preocupado es que ellos también están por igual que interrumpir ella. el embarazo de la niña. Quieren No se tener al ponen a niño. ¿Tú estás a pensar favor o en contra? a favor ¿De? de que la niña tenga el bebé. Ellos están aferrados, Rocío. Rocío, es que no de que la niña Fíjate, tenga- al bebé no lo van a ver. hagamos algo. Que la vean. Hagamos Porque si algo. hubieran querido Salida hacer precisamente algo, no, Rocío. lo hacen desde el A principio. ver, Claudia, Que se embarazara mi hija. empezando desde ahí, yo no sé si tengan alguna duda o curiosidad
por lo que puede suceder o no puede suceder, Juan Carlos. ¿Cuál sería tu recomendación en este caso? Ok. Hay muchísimo riesgo, como ya se ha estado mencionando. El embarazo que a mí me tocó atender en una niña de 8 años fue realmente algo muy complicado. Revisando la bibliografía, en ese tiempo obviamente nos dimos cuenta que sí había casos así, pero en la gran mayoría la madre perdía la vida. La tasa de mortalidad materna es muy alta. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo hemos hablado, el cuerpo de la niña está totalmente inmaduro, todos los procesos fisiológicos no están completos al 100%. Obviamente estos niños en la gran mayoría, arriba del 90%, nacen de forma prematura. Este bebé tuvo que estar en incubadora alrededor de 3 meses, la madre se complicó con hemorragia. Al final de esta situación, a esta niña se le quita la matriz. Ajá. O sea, ya está imposibilitada para volver a tener hijos. Sí, claro, ella perdió la matriz porque no hubo una contracción del útero en ese momento. Tenemos que entender que a una niña así no se le puede dar como todos los apoyos que se le puede dar a una persona, no todas las dosis de medicamento, porque estamos ante un cuerpo distinto, ante una situación diferente. Obviamente el bebé nace con algunas complicaciones, nació con hipoxia cerebral, hubo algunas complicaciones en su desarrollo neuropsicomotor, todavía es un bebé que se está atendiendo hasta este momento. Sí respetamos muchísimo la decisión y la vida, y yo estoy a favor de la vida, por supuesto. Claro. Sin embargo, aquí estamos ante una situación donde nos tenemos que sentar en un proceso de terapia a poder entender cuáles son las situaciones que más convienen, ¿no? Obviamente aquí, mira, Rocío, algo que me llama a mí la atención es que yo veo cartas de la mamá y del papá, y son niños desesperados porque no saben qué hacer con esta situación. Digo, la niña escribiendo: estoy embarazada, me confunden, la verdad no quiero ser mamá porque así todos me van a molestar. Yo sé que si hago lo que me dice mi papá de no tener al bebé sería como matarlo. Yo no quiero matarlo, yo no quiero matar a nadie, no sé qué hacer, por favor ayúdame. Mi papá me dice que lo tenga, otras personas me dicen que no lo tenga. Esto es de la mamá, de la niña. El niño dice: yo no sé qué va a pasar, estoy muy confundido, tengo miedo, voy a ser papá, tengo mucho miedo porque no quiero ser papá, pero mis papás me dicen que debo tener al bebé, yo no quiero desobedecerlos, me siento triste, todos me hacen un lado porque piensan que soy malo, pero no es cierto, ayuda, ¿no? Entonces, obviamente, desde el punto de vista psicológico, estas personas están sumamente confundidas. Hay demasiada desesperación, están ante un proceso ante el cual no saben qué hacer, y es como una cadenita de irnos hasta todas las acciones que no se hicieron de manera correcta. Esos candados que tú mencionabas que son sumamente importantes, la educación de la sexualidad de los niños, sentarme a hablar con ellos para que puedan tener la información adecuada y adelantarnos a dar una información que pueda prevenir este tipo de decisiones. Y eso es lo que deben de hacer. Pero es lo que yo te comentaba. A dialogar. Pensando en el futuro de mi hija. A rato ahorita, todos ellos están en la disposición de que, ¿sabes qué? Que lo tenga, que lo tenga. Y en el futuro ya vas a poder tener hijos. Pero ¿por qué no te prestas a hablar? Es un niño, Rocío. ¿Cómo no te prestas a hablar? Sí me presto. Sí, pero no te prestas a hablar. Es un niño que te presta atención. Señores, yo creo que ninguno se presta a hablar. Hay demasiada desesperación. Yo entiendo que también estamos corriendo contra el tiempo porque son 10 semanas de embarazo. Hay que decidir esto antes de 2 semanas para que, si llegado el momento y deciden que este bebé no nazca, pues... Yo de todo corazón, yo sí quiero que la niña tenga el bebé. Si ellos no se quieren hacer responsables, que porque es un negocio ahorita no va bien, yo con todo el amor de mi corazón, de la vida de mi hija, Rocío. Yo sí. Tienen que pensar en todas las posibilidades, señores. Están ante un escenario verdaderamente muy poco común, ¿no? Y urgente, muy importante. Estamos hablando de vidas humanas, no de una, de 2 en este caso, o de 3 con Marcos, que sería papá. Auxilio, mi hija de 10 años está embarazada. Ese es nuestro tema de hoy en Cosas de la Vida. Auxilio, mi hija de 10 años está embarazada. Surgió una pregunta que me gustaría que el doctor Juan Carlos Acosta de la Torre respondiera al aire. Es muy importante y fue: en caso de que se interrumpa el embarazo, y vino de boca de Claudia, la mamá de Alondra, mi hija también correría riesgo. ¿Y tu respuesta fue, Juan Carlos? Un riesgo muchísimo menor, porque es un procedimiento muy poco invasivo,
con más cuidado, no hay tanto desarrollo de la placenta, no habría tanto sangrado, la recuperación es más fácil y obviamente tenemos la garantía de que si a ese organismo se le prepara de alguna forma, obviamente ese producto, ese útero podrá tener hijos posteriores. Estamos a favor de la vida, pero obviamente la vida de la hija de los señores nos interesa demasiado porque sabemos que es un riesgo arriba del 95%. Así es. Necesito que pase María de Lourdes, que es la mamá de Abraham, y Laura, que es la otra hija de los señores, la hermana de Alondra. Tiene 18 años y también tiene su punto de vista al respecto, ¿no? Doña María de Lourdes, ¿dónde se quiere sentar? Buenas tardes, Donde Rocío. usted quiera, señora. Vengo muy Laura, molesta. ¿Cómo estás? Modesta. Yo vengo ¿Dónde muy quieres? molesta, Rocío, porque por la irresponsabilidad de aquí mi nuera, la vida de mi nieta está en riesgo. Porque nunca ha sabido ser una buena madre. Ella misma lo dijo. Un año que la niña empezó a menstruar y tú no le pudiste decir en ese año lo que le iba a pasar, pero me meto por bien de mis nietas. Sí me meto porque cuando tú te embarazaste de ella, ¿Sigue escuchando a Laura, señora? Para mí es ilógico que ella esté haciendo esto cuando realmente la culpable de todo lo que está pasando eres tú. Sí, ¿Estás de acuerdo que a mi edad, cuando a mí me bajó mi mes, tú no fuiste capaz ni siquiera de explicarme a mí cómo ponerme una toalla sanitaria? Tú no tuviste esa cultura de hablarme de sexualidad y ahora culpas a terceras personas. me has forzado por trabajar se iba mi hijo. Para usted, 18 años. para ti no es ilógico que ahora culpen a terceras personas de una situación que no es de ellas, que realmente los culpables de esa situación son ellos y en cierta manera que yo me sienta mal porque yo no haya podido evitarle a mi hermana una situación tan difícil que ahorita ella sienta tanto miedo por algo que no merece. Pero ¿y tú por qué te sientes culpable? ¿No? Que es mi hermana y obviamente yo no deseaba que mi hermana tan chiquita estuviera con una responsabilidad así. Si uno como ya siendo más maduro tiene miedo de traer a una persona al mundo a sufrir, ahora imagínese una niña en qué infierno está. Y la verdad lo considero infierno no porque un bebé sea una maldición, Te entiendo por dónde vas. sino por el aspecto de que es una niña y ella no merece estar en esa posición y ella no tiene por qué venir a llorar aquí cuando ella es la culpable de todo esto. Cuando ellos no son los culpables, ellos no tienen nada que ver. Laura, difiero de ti. Yo creo que los responsables, no hay que buscar culpables. Vamos a buscar responsables. Son los 4. Los padres de Marcos, los padres de Alondra. Tú no tienes absolutamente nada que ver aquí. A lo mejor como hermana le pudiste haber transmitido la información. Pues depende qué tan cercana sea la hermana a la pequeñita, ¿no? Pues sí, pero a veces la hermana no, o sea, yo no, a lo mejor no supe referirme a ella, eso es a lo que yo me refiero. Mi vida es que no es tu obligación. Explicarle las cosas No es tu como hubiese obligación, querido. es lo que yo te quiero dar a entender. Y aún así tengo el por qué me siento culpable. O sea, lo que yo quiero que me entienda es que se me hace lógico esta posición de ellos porque están siendo egoístas. No están pensando en cómo se siente ella. Rocío, ¿Tú ¿yo soy egoísta? ¿Por qué? ¿Preguntas a una así por qué? No. ¿Crees que eso es ser egoísta, Rocío? Eso no es ser egoísta, Rocío. A ver, señores. ¿Mi hijo dónde queda? ¿Y tu hijo ¿Mi hijo dónde queda? No, O sea, sí. esta señora, su suegro, ¿Cómo dónde quieres su mamá que quede tu hijo? de mi compadre Abraham, se ha encargado de divulgar por todo el colegio que mi hijo toca a las niñas. Ahora imagínate mi hijo cómo lo tratan. ¿Yo lo he hecho yendo a la escuela? Ahorita no, porque ya nadie se quiere acercar a mi niño. Nadie se quiere acercar a él, lo tratan, le hacen bullying, se tratan de una manera muy discriminatoria con el niño. Y no me gusta. A ver, esa es un claro ejemplo de hasta dónde se puede llegar por la falta de información. Obviamente, los seres humanos somos animales racionales, ¿cierto? Actuamos por instinto y cuando empiezan las hormonas a hacer lo suyo en nuestro cuerpo y si vemos información que no estamos como que preparados para procesar, este tipo de deseos se pueden despertar. Y si no se tiene la información correcta de si esos deseos se despiertan, cuáles pueden ser las consecuencias, pues se actúa de forma animal, irracional,
es lo que hay que resolver. Juan Carlos, empiezo contigo. Sí, y bien importante esto que comentas, Rocío, porque la hormona mata a la neurona, ¿no? Entonces, digo, ya en ese momento se racionaliza muy poco y se llevan a cabo esas consecuencias. La educación de la sexualidad es bien importante, sin embargo, algo que veo con mucha frecuencia es cómo queda en tierra de nadie, porque los papás en muchas ocasiones dicen, esto lo deben de hablar con ustedes los maestros, porque ya viene todo en los libros. Y los maestros a veces dicen, esta información es tan importante que nosotros no la queremos tocar y la tiene que hablar contigo tu mamá porque eres una niña y contigo tu papá porque eres un niño, cosa que también estoy en contra y tú lo mencionabas en un principio. Todos somos personas que podemos hablar siempre y cuando nos documentemos primero. En consultorios de terapia tenemos pláticas bien armadas y bien formadas con información científica y diseñada para hablarlo a diferentes edades. Nosotros como sexólogos tenemos que estar toda nuestra vida productiva en terapia, porque obviamente no podemos estar transmitiendo a las personas lo que para nosotros esté bien o está mal, sino tenemos que estar como neutrales en muchos aspectos. Obviamente algo importante es que nos permitan atender a estos niños en terapia. Debe de haber un proceso de terapia, cuidado durante el embarazo. Marcos está sumamente desesperado, está deprimido. Hemos tenido suicidios en niños bien pequeños porque no saben manejar una situación emocional. No esperemos a que una situación tan complicada, tan triste y tan difícil suceda. Es importante cuando veamos una cosa así, acudir a terapia, hacer una evaluación psicológica y ver cuál es el tratamiento más adecuado para ellos. Hoy en día hay una propuesta donde estamos a favor de que la gente no se case antes de los 18 años. Eso es algo que queremos porque creemos que deben de completar un proyecto de vida, madurar en muchos aspectos y yo siempre he dicho la edad, y no porque lo diga de aquí de la manga, sino documentándome y por experiencia y por investigación, la persona empieza a estar preparada para un embarazo a partir de los 20 años. Y coincido, además. Víctor. Bien, pues es una situación muy complicada. Hay 2 menores involucrados y desde el punto de vista legal siempre debemos atender al interés superior del menor. Y yo creo que debemos de atender principalmente al diagnóstico médico. Si el doctor que está llevando el embarazo manifiesta que corre riesgo la vida, no debemos ni siquiera quedar en duda si debemos de proceder o no. Es tomar la decisión de inmediato. Y si aunado a eso la ley nos permite llevar a cabo un aborto de manera legal, justificado por ese medio, pues debemos hacerlo. Como lo hemos mencionado, estamos a favor de la vida. Sin embargo, aquí se trata también de la vida de una niña, de una menor de edad, que debemos de atender. Y creo que debemos de resolverlo a partir de ese punto y dejarnos de esta situación de si sí, si no, quién se va a hacer cargo y ahora qué va a pasar, quién va a tener la custodia, la patria potestad. Olvidémonos de eso. Lo principal es la vida de esa niña y ya un médico ha mencionado que corre riesgo y debemos de tomar las acciones para salvaguardarlo, aunado que estaría justificado legalmente. Así es. Coincido con Víctor, estamos a favor de la vida. Y precisamente por eso estamos a favor de la vida también de Alondra. Y si en algún momento Alondra corre riesgo de perder su vida por darle vida a otro ser, yo sí salvaría la de mi hija. Perfecto, Rocío. Esa es mi Pero la posición. decisión final es de ustedes, señores, y tienen a nuestra disposición a Juan Carlos para que vayan a terapia. Pónganse de acuerdo, por favor, y cuentan con nosotros si en algo les podemos ayudar. Gracias. Y si Dios usted lo permite, nos vemos mañana con más cosas de la vida. Todo me hubiera imaginado menos haber tenido la oportunidad de tener un programa como este y llevárselo hasta sus casas. Y la verdad me da mucho gusto, porque no estamos en esta vida ni en este siglo XXI para espantarnos de nada. No ganamos absolutamente nada cerrando los ojos ante una realidad que existe. Tenemos que tener la información adecuada para a partir de ahí avanzar y evolucionar como seres humanos. Que Dios los bendiga. Y los invito a que se suscriban a nuestro canal y sigan viendo más capítulos de Cosas de la Vida.